Y nos acompaña la doctora Florencia Quaglierini Sáenz, médica especialista en nutrición anti-aging. Y Doc, gracias por acompañarnos. Un placer tenerte. Muchas gracias. Hoy vamos a estar hablando de los alimentos que no hay que incorporar porque degeneran en enfermedades. ¿Es así? Consumirnos nos llevan a contraer sobre todo el cáncer, ¿no? Que es algo tan discutido con los alimentos. Sí, ¿Es así? Hace muchos años se empezó a investigar y hoy ya no hay dudas de la enfermedad y la alimentación, sobre todo las enfermedades crónicas degenerativas y el cáncer. Tiene que ver con varios puntos. Empezando a pensar de por qué la cocción o no del alimento. Se hicieron estudios en Estados Unidos, de una cohorte muy grande de pacientes, en los que se evaluó que cuando la cocción o el porcentaje de alimentos cocinados en peso de lo que consumíamos a diario superaba el 25%, disminuía casi un 48% la inmunidad celular intestinal. Hay otro estudio... Hay que consumir crudo el alimento. En la mayoría, mejor, sí, digamos, si uno pudiera, sí, yo siempre recomiendo en lo posible un 80% de alimentos crudos. Como expliqué en otro programa, para eso hay todo un trabajo que hacer y llegar a eso, no es fácil. Lo que sí es importante es tener algunos conceptos muy claros. Los alimentos cocidos o cocinados funcionan en el organismo como una toxina o como una infección y se produce algo que se llama leucocitosis digestiva. La leucocitosis es el aumento de los glóbulos blancos en el torrente sanguíneo cuando hay una anoxa. Cuando nosotros consumimos alimentos cocinados, está estudiado que se produce la leucocitosis intestinal en el torrente sanguíneo. Entonces, alerta, ¿no? ¿Qué está pasando? Si hay leucocitosis en la sangre cuando hay una anoxa, entonces el alimento ingerido cocinado actúa en el organismo como una anoxa. Ese es un punto muy importante. Otro punto muy importante es las harinas, los lácteos, las carnes. A veces me preguntan ¿por qué lácteos no? Hay muchos por qué lácteos no. Lo más importante es que nosotros, el ser humano es el único animal que toma leche luego del destete. Es algo bastante controversial, ¿no? La leche del ternero está hecho... el amamantamiento. Sí, está hecho para el ternero, ¿no? Digamos, no, nosotros consumimos leche y los lácteos generan algo bastante importante que sirve también para derribar un mito muy grande de la publicidad de los lácteos. El lácteo llega, la leche particularmente, en forma alcalina al estómago, pero enseguida acidifica el medio interno, o sea, modifica el pH sanguíneo, y en la sangre nosotros tenemos un sistema buffer de regulación de pH. Entonces, para poder subsanar el organismo esa acidificación del medio, tiene que sacar de algún lado un mineral y poder regular, hacer buffer, para volver a alcalinizar el medio y mantener la homeostasis. Entonces, ¿qué hace? ¿Dónde saca calcio? Del hueso. Entonces, ¿cómo? Nos dicen que consumamos leche para prevenir la osteoporosis y generamos descalcificación ósea para amortiguar la acidificación del medio que genera un alimento como la leche. Eso es muy importante. Hay una enzima que el adulto no tiene, que es la lactasa, que es la enzima necesaria para poder degradar... Lactasa, no lactosa. No, lactasa. Lactasa es la enzima que degrada el azúcar de la leche. Nosotros, como adultos, no poseemos esa enzima, por lo cual es un proceso que ya no podemos hacer. Entonces, es importante investigar y derribar mitos. Con respecto a las harinas pasa algo similar, ¿no? Nosotros consumimos trigo, avena, cebada, centeno. Todo eso, esas harinas tienen gluten.
El gluten deriva del griego y es una palabra que significa pegamento. Y así funciona, como un pegamento que sea la pared intestinal y evita que podamos absorber los aminoácidos y degradar las proteínas o las enzimas. Entonces, por eso decimos harinas no. Sí. Por lo menos no harinas blancas o harinas refinadas. Sí, sí, sí. Con ¿Priorizar los alimentos libres de gluten? Priorizar los alimentos, aunque no seamos celíacos. Aunque por no seamos ejemplo, celíacos. El 1% de la población es celíaca y el 6% de la población tiene intolerancia al gluten. Es un número altísimo. Sí, quizás no lo sabemos. No lo hacemos, pero cada vez se sabe más. No digo, no están declarados algunos, ¿no? Que, ay, algo me cayó mal. Bueno, esa es una forma también, es una manifestación, porque generalmente el gluten, al producir esto en la mucosa intestinal, genera dispepsia y malestar y todo esto que sentimos cuando comemos harinas. Y con las carnes pasa algo similar, sobre todo a nivel de los ácidos grasos saturados. Claro. Por eso, hoy por hoy, cualquier cardiólogo o nutricionista recomienda no consumir carne más de una vez por semana. Bien. Es importante, hace unos años se recomendaba consumir soja. Sí, hubo un boom de la soja. Sí, hubo un boom tremendo. Después, mucha prensa. Demasiada. Digamos que era la forma en la que uno encontraba más fácil sustituir aquello que no comía más. Hoy se sabe que la soja, además de que es transgénica, tiene como muchos ítems a los cuales hay que prestarle atención, ¿sí? Primero, se usa aluminio en su proceso de secado y alcalinización. Se usa glutamato monosódico, que es uno de los aditivos que está en la industria, casi te diría, en cada paquete que abras, y se usa para modificar el sabor. Tiene hemaglutinina, es algo que aglutina los glóbulos rojos, y tiene antinutrientes que inhiben algo que es la tripsina, que es una enzima intestinal que necesitamos para degradar las proteínas y absorber aminoácidos. Además de que tiene nitritos que son cancerígenos. ¿Es más sano comerse una milanesa de carne entonces, una vez por semana? Sí, si comes carne, sí, claro que sí. Sí, yo no consumo soja y estoy en contra total de eso. Porque hay también en el común de la gente es, no, comí milanesa de soja, como que comí sanito. Y bueno, eso es lo que también nos van inculcando, como comer light. ¿no? Comer light, la gente considera que comer light es comer saludable. ¿Es posible, Florencia, en un mundo como el de hoy, alimentarse de este tipo de alimentos que vos... Es difícil, hablás? Pero es posible. Yo creo que sí es posible porque yo lo hago y los pacientes que están conmigo logran hacerlo. Es un cambio de filosofía, ¿no? Culturalmente es muy difícil. Sí. Uno de los puntos en los que más cuesta es culturalmente porque socialmente no está aceptado. Entonces, eso es como el raro, ¿no? Sí. Pero yo creo que está bueno concientizarse y que ningún extremo es bueno. Hay que aprender a comer. Sí. Las verduras congeladas y las verduras compradas en la verdulería. Sí. ¿Cuál es tu opinión? No, verduras congeladas no. Yo no abro paquetes, básicamente, y las verduras congeladas son un paquete. Así es. Así es. Algo tienen seguro. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer. Vamos a seguir y gracias, pues yo realmente en estos espacios me enriquezco mucho. Gracias. Bueno, muchas gracias, un placer. Seguimos con el programa.